Hola, bienvenidos a una nueva reunión de consorcio y estamos orgullosos por hacer este programa el primero y el único de servicios dedicado exclusivamente a vos que estás del otro lado, y pensamos acá con nuestros profesionales en cómo mejorarte la calidad de vida, cómo mejorar la convivencia entre vecinos. Bueno, así, de esta manera, teniendo a los mejores profesionales en cada rubro en el programa y respondiendo a todas las consultas que nos haces a lo largo del programa a través de nuestras redes sociales. Hoy tenemos muchísimos temas, así que arranco rapidito saludando a mis compañeros Judith, Daniel, ¿cómo andan? De este lado Jorge, Gaby, Eduardo. ¿Cuántos somos? ¿Cómo crece este edificio? Y en la charla de producción que tuvimos hace unos minutos nada más, hablábamos a ver cuáles fueron los grandes temas de la semana. La verdad que hubo varios. Vamos a estar hablando del tema del gas en el próximo bloque, un tema que preocupa por diferentes cosas, no solo por el aumento que se viene, sino por otros temas también que vamos a estar desarrollando y metiéndonos a full. Pero me decían, a ver, se viene la modificación del Código Civil de Edificación. Es uno de los temas que preocupaban, que inclusive se armó como un mini debate entre ustedes previo a entrar al estudio, que lo podemos continuar ahora. Creo que Eduardo fue el que tiró la primera piedra y enseguida recogieron otros, así que Eduardo, a ver, te cedo la palabra. Sí, la reforma del Código de la Edificación, Damián, esto significa, hoy vamos a tirar así en grandes rasgos, 2 o 3 cositas nada más. Después en otro programa vamos a hablar con más profundidad porque esto... Se amerita un programa entero. Claro, claro. La ciudad va a estar dividida en zonas a los efectos de la edificación, y en algunas zonas, según el ancho de la calle, las nuevas construcciones en una calle no podrán superar 3 pisos, o sea, 9 metros. En calles un poco más anchas se van a poder estirar hasta 4 o 5 pisos. Y en una avenida, el edificio más alto va a ser de 8 pisos. Así que esto ha afectado a muchos que tenían ya firmados algún desarrollo y que al no haber podido entrar su permiso de obra antes de que esto entre en vigencia, ya no lo pueden hacer. Y a lo mejor había permisos que iban a pedir hacer hasta 18, 20 y pico de pisos. Claro, hoy ya no se va a poder hacer. Y el primer damnificado podría ser el rubro de Daniel, que tiene que ver con esto. Doctor, Dami, siempre que se generan estas modificaciones hay pros y contras. Algunas zonas se van a sentir beneficiadas, que está bueno, y otras perjudicadas. También no es un tema menor, ya que estamos hablando del código, un tema que hace muchos años para la gente de Devoto venía siendo no menor, el tema de la cárcel. Recordemos, ya lo vamos a desarrollar un poco más extenso el tema, que es una locura que hoy haya una cárcel en el medio de una ciudad, es una locura. Pero que la trasladen sería un tema muy bueno para la gente del barrio, que ya parece que está firme para trasladar, así que también lo vamos a desarrollar un poco más largo ese tema. Perfecto, pero sin irme del tema de Eduardo, o sea, como para hacer un poquito más simple, porque esto amerita un programa entero para explicarlo, porque es muy técnico y no hay que desarrollar mucho la parte de número porque uno se marea. Pero principalmente lo que ahora se desafecta son 2 factores, el FOT y el FOS. El FOT, el factor de ocupación total, y el FOS, el factor de ocupación del suelo. Que son divisiones, digamos, que en la cual condicionaba la altura y la ocupación de los lotes. Ahora lo que se trata es de homogeneizar tejidos urbanos, o sea, que sectores de la ciudad vayan teniendo un perfil más homogéneo en cuanto a la altura y el tipo de vivienda. Esto
beneficia un poco a estos barrios que se encontraban con casas bajas y de golpe una torre al lado muy alta, y lo que se tendría que ver en un futuro serían tal vez construcciones medias con alturas, digamos, homogéneas en determinados tipos de barrios, y las salvedades en algunas avenidas, depende del ancho, con unas alturas y un perfil más A ver, pregunto imponente. desde el desconocimiento. ¿Esto significaría que ya no se van a hacer esas grandes torres que era la tendencia de los últimos tiempos? Porque la verdad esto que decís, de tiraban una casa y hacían Claro, una torre. lo que se tiende es que supongamos, en una manzana donde eran todas casas bajas y de golpe apareció una torre, bueno, eso es como que se tiende a que en vez de haber torres tan altas, sí se pueda permitir determinado tipo de construcciones más bajas y homogenizar, digamos, ese perfil urbano como para que no sea tan dispar. En algunos casos va a beneficiar... desvalorizar la propiedad. No, al contrario, porque cuando el tejido urbano es homogéneo, se valoriza todo. Lo que algunos inversores van a tener la posibilidad es que el lote no le va a condicionar tanto la altura, o sea, tal vez en un lote más chico se pueda hacer mayor cantidad de pisos, pero en otros, que tal vez el lote sea muy grande, no se va a poder construir mucho. Entonces ahora lo que se piensa es, a estos inversores, a algunos inversores donde se ven beneficiados en tener mayor superficie de construcción, se le puede llegar a cobrar un porcentaje, esa plusvalía de ganancia. Pero no a aquellos inversores que se ven perjudicados, donde pensaban construir una torre de muchos pisos y ahora se van a encontrar con que no van a construir mucho menos. Esto puede traer un beneficio, por ejemplo, para aquellos barrios en donde hay todavía en la capital bastantes casas y que se veía que las estaban comprando, a veces casas hermosas, Sí. y se veía que las estaban comprando y las destruían y hacían un edificio alto. Entonces los vecinos de al lado, acostumbrados a vivir entre casas, se les erigía un edificio de 15 pisos con las ventanas hacia el patio de la casa de al lado y hacia el patio de la otra casa. Ahora esto no va a pasar más porque hay que ver si los desarrolladores van a decidir comprar un terreno en el cual no van a poder hacer más que a lo mejor 3 pisos o 5 pisos de acuerdo al ancho de la calle. Entonces, Ya no es tanto el negocio rápido. Claro, y la incomodidad para muchos vecinos se termina, y además va a facilitar algo que, como siempre, no tenemos en la capital federal, que es la planificación. Es decir, a vos te construían una torre de 25 pisos con 200 departamentos y nadie le preguntaba, por ejemplo, a Edesur o a Edenor, ¿están las redes ahí para bancarse una o dos torres de 25 pisos con tantos departamentos? Nadie le preguntaba a Metrogas ni a AISA si estaba en el sistema cloacal preparado. Tampoco preguntaban si había lugar de estacionamiento de autos. Y venía el caos. Cuando la torre terminaba de ser construida y venía la gente a vivir, era un caos. Caballito creo que fue uno de los barrios más Caballito afectados por es esto. un barrio ejemplo de esto que estamos hablando. Ahora, vos sabés, Dami, que nosotros en la administración somos un poco como los catalizadores de la angustia y la preocupación de los vecinos cuando se enteran que frente o al lado de su edificio, de su casa, llega un desarrollista para construir un edificio. Es de gran preocupación, por lo general se contactan con la administración para tomar conocimiento de cuál es el proyecto, nos piden que nos pongamos en contacto con el coordinador de la obra, que trabajemos en conjunto, porque además de las molestias, empiezan las preocupaciones, por lo que bien decía el doctor, por el abastecimiento. Sí, la presión del agua. Preocupa mucho apoyarse en los muros, preocupa mucho la salud de la medianera, y además las molestias de convivir con una obra en constante movimiento al lado, y ¿no? las medidas que hay que tomar antes de que empiece esa obra para que sea más seguro para todos. Sí. Daniel me levanta la mano. Vos recién decías el tema de Caballito. El año pasado los dos barrios que más se construyeron fue Urquiza y Caballito. Y el tema emblemático que vos me preguntabas cómo va a afectar el mercado inmobiliario,
Cuando hay una desmedida es como que baja el metro, por ejemplo. Acordate lo que pasó en Puerto Madero hace unos años. Cuando empezaron los edificios bajos de adelante, que era muy agradable y muy lindo, vos estacionabas en cualquier lado. Hoy te invito a que vayas a estacionar a Puerto Madero. Imposible. La colapsaron porque hicieron torres enormes, entonces eso también quita calidad de vida al barrio. Entonces eso influye sobre el metro cuadrado. Entonces, si está bien hecho el código, yo estoy a favor de que va a sumar y va a potenciar zonas que hoy están un poquito estancadas. Sí, de todas maneras eso es un anuncio y algo que decía Eduardo también, ¿qué va a pasar con los que están en el medio? ¿No? Porque digamos, lo que ya se hizo, lo que todavía no se arrancó, pero los que ya firmaron alguna cosa que ahora aparentemente no van a poder hacer lo que firmaron, va a ser todo un problema legal. van a tener, algún problema grave van a tener porque, claro, por un lado tienen que cumplir con la nueva normativa y por otro lado tienen que cumplir con el contrato que firmaron. Y si no hicieron los trámites en el tiempo oportuno, se van a ver con el grave problema de que le van a reclamar por un lado y le van a reclamar por el otro al desarrollador. Nos escribe gente del conurbano del interior. No, esto es solo para Capital ahora. En principio esta medida es para la Ciudad de Buenos Aires. Sí, para Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, y vamos a ir desarrollando seguramente este tema que va a preocupar y mucho con el correr de nuestros programas. Hablábamos del crédito hipotecario UBA también, entre las preocupaciones que había esta semana. No sé si quieren desarrollar un poquito, era solo el título, pero... si querés te refresco algunos números, Dami. A ver, está muy de moda ahora el tema de, bueno, los créditos, sabes que movilizaron mucho el mercado. Está viendo algunos temas, se está comparando con el viejo crédito, si el viejo crédito te daba más beneficios que este. Yo siempre soy muy de aferrarme a las estadísticas. El 2017 lo que nos dio fue que el crédito UBA, si vos sacabas un crédito, lo que subió, porque tampoco metámonos mucho porque vamos a confundir mucho a la gente, vos lo que pagás es UBA, ¿está bien? Lo que subió fue un 21% y la inflación subió un 23% y los alquileres un 40%. Entonces, si resumimos lo que fue el 2017 y eras inquilino y tenés capacidad para sacar un crédito, yo lo que te asesoro es que saques un crédito porque fue más beneficioso. Después es lo que se está encontrando mucha gente, porque los UBA son con el sistema francés, que primero pagas interés y después capital. Entonces, si vos te querés salir al principio, te das cuenta que no pagaste capital, pagaste solo interés. Entonces, bueno, ahí se arma un pequeño temita, pero siempre yo comulgo con la idea que si sos inquilino y calificás por un crédito, no lo dudes, metete en un crédito. Bueno, ese es nuestro consejo para cerrar este primer bloque. Nosotros vamos a volver con el tema gas, porque en la semana, bueno, hubo pérdida de gas en la calle, hubo noticias de un aumento hasta el 40% en la tarifa del gas, así que vamos a tener un gasista matriculado especialista en la materia en el próximo bloque aquí sentado con nosotros para evacuar todas tus dudas y consultas. Ya venimos con más reunión de consorcio. Matafuegos Lugano S.r.l. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Seguimos aquí en reunión de consorcio y ya tenemos sentado aquí a nuestro lado a Roberto Barcalá, es el apellido correcto, como se pronuncia, le dicen Barcala a algunos, pero nosotros sabemos que es Barcalá, así que así lo vamos a llamar. Es gasista matriculado, 23.149 MSA su matrícula. Hola Roberto, ¿cómo estás? Y recién en el corte, saben que me encanta contar lo que pasa en los cortes, más allá de la preocupación por los aumentos en el gas y todo, decían, sí, pero también se vienen los cortes de gas. Digo, la preocupación de los propietarios, de los inquilinos, de quienes viven en consorcio, es el tema del corte de gas, ahora que empieza a venir el frío de a poquito. ¿Es un problema para ustedes, Roberto? Y es un problema en el sentido de que, bueno, hay gente que ante el leve olor produce la denuncia y la distribuidora viene y por prevención corta el servicio. En el caso de una vivienda particular, bueno, mayormente el problema no es porque, bueno, es una sola familia la que se queda sin servicio, pero en un edificio, ante la presencia de olor a gas, enseguida cortan el edificio completo, o sea, la entrada general la cortan y pasan a que algún matriculado
o algún profesional haga la revisión como corresponde y haga el pedido de inspección ante la distribuidora. Me sonó como un reclamo, como una queja de que apenas el primer olor a gas corten el gas. ¿No está bien que hagan eso? Digo, a ver, yo soy un propietario o un inquilino, no importa, vivo en una unidad, en un edificio, siento olor a gas. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer ante el olor a gas en una vivienda particular es ir y cerrar la llave de paso del medidor y, lógicamente, hay que dar participación a la empresa para que... O asegurarse de que venga un gasista matriculado rápidamente para ver el problema, si se puede solucionar sin la intervención de la empresa. Pero en un edificio, cuando el olor es en hall de entrada, en una sala de medidores o gabinetes de medidores, es conveniente que venga enseguida la empresa. Y bueno, en forma preventiva va a cortar el servicio, indudablemente lo va a cortar. Ahora, ¿eso puede transformarse en un problema simple o un problema? El problema simple es que sea un simple medidor, se soluciona enseguida, viene la empresa y restituye el servicio de vuelta. Tiene que pasar a revisar unidad funcional por unidad funcional y ver si está todo en reglamento. Tanto artefactos, ventilaciones, si no hay pérdidas, tienen que hacer las pruebas de hermeticidad y dan servicio. Eso tarda varios días, mínimamente una semana, mínimamente. Ahora, hay casos donde a causa de eso aparece un problema en la cañería de alimentación al edificio y, bueno, hay que hacer trabajos. O sea, eso puede llevar un dolor de cabeza de varios meses. De varios meses. De varios meses. Judith, habitualmente, ¿qué pasa con ustedes? A ver cómo reacciona y es el uno vecino de y los cómo momentos reaccionan más ustedes. críticos dentro de la vida del consorcio y acompañando a la administración. Realmente es el momento en que la administración debe demostrar sus habilidades de reacción y para ello es fundamental que cuente con un equipo de profesionales que estén a la altura de las circunstancias. Es un momento de mucha angustia para el vecino, el corte de gas. Y también es cierto que hay momentos donde hay que hacer prevención, no solo esperar a que explote la situación. Y esto tiene sus costos, entonces muchas veces cuando se trata la proyección de hacer adecuaciones en las salas, en las ventilaciones, muchas veces se presupuestan con toda la voluntad de llevarlos adelante para evitar estas situaciones y no acompañan, la voluntad de ese desembolso de dinero. Se especula con que ese mal momento no llegará, pero cuando llega y está en las puertas hay que enfrentarlo y todo junto, ¿no? Pero es como que se le tiene miedo al gas, ¿no? Como que se le tiene respeto. Que con y está eso bien que se le tenga respeto, correcto. Es que es peligroso, es un elemento que es muy peligroso. Entonces, por consecuente, debería tomarse periódicamente, en ejemplo, en instalaciones en buenas condiciones, cada 2 años hacer una prueba de hermeticidad de cañerías internas, lo que es desde el medidor a cada artefacto, revisar los artefactos todos los años, principalmente los de calefacción, antes de que se entre el invierno, los revise un gasista matriculado para saber si están en condiciones, no solamente por el uso del artefacto, sino también porque si tiene pérdidas es el peligro y aparte el ahorro energético también. Y hay todo un back de esto que no se ve, que es el trabajo conjunto entre los proveedores y la administración, porque hay que coordinar a todos los vecinos para que estén presentes, permitan el ingreso, acompañen al contratista a la revisión y después cuando se le deja la planilla de indicaciones de las readecuaciones que hay que hacer, que se avengan esas tareas. Entonces es todo un trabajo, un esfuerzo conjunto. Gaby, creo que quería preguntar. No, sí, Roberto, me gustaría que nos cuentes para que la gente sepa qué medidas de seguridad puede tomar en el hogar. Por ejemplo, los quemadores, para verificar los quemadores, para detectar si se está produciendo monóxido de carbono, que también es un tema que... Sí, principalmente los artefactos que más peligro consisten son calefones. Son los que más causan accidentes. Yo he sido perito de parte en muertes, en algún edificio, cámara abierta, que no tenía la ventilación o por un mal trabajo se obstruyó un conducto de ventilación. O accidentalmente, a veces pájaros hacen nido dentro de los conductos, hay que revisarlos periódicamente y bueno, eso obstruyó la ventilación de calefón y creó un monóxido dentro del ambiente y falleció la persona. Los quemadores de los artefactos, ¿cómo tiene que ser la llama? Claro, el calefón no nos olvidemos que es un quemador muy grande, son casi 20 hornallas de una cocina, de hornallas chicas de una cocina, entonces porque mucha que cantidad. En la cocina hay que ver que no esté amarilla, que esté la azul, llama que sea tiene uniforme. que ser azul, tiene que ser azul.
Si la cocina se llama amarilla, significa que la combustión está mal hecha y hay emisión de monóxido o emisión de gas puro. Los hornos tienen que tener las válvulas de seguridad como corresponde. Hoy las cocinas nuevas vienen todas con válvulas de seguridad en todas las hornallas. Pero lo importante es, como se venía hablando y también lo acotaba Judith, la prevención, el control periódico, aunque sea una vez cada 2 años, hacer toda una revisión. Y también otra cosa muy importante que hizo una mención Judith es que el administrador implemente una verificación en control, aunque sea ocular, porque también hay muchísimos departamentos que hacen modificaciones. Exacto. Sin declararlo en la administración y no respetan las ventilaciones obligatorias. O sea, claro, corren una pared, tapan una ventilación, claro, no la recrean esa ventilación o en las condiciones que no son las necesarias como para los artefactos o los ambientes. Y ese creo que es el punto clave porque ahí se está jugando con la vida. Claro, al tapar las ventilaciones convectivas. Y eso no tiene, o sea, no hay precio, o sea, cuando se cuestiona un costo de una inspección o una reparación, habría que compararlo con cuánto vale la vida. Es lógico, es muy peligroso. Tapar una ventilación o construir una ventilación significa que adentro empezamos a respirar el monóxido. El monóxido no causa problemas visibles o que podamos sentir. Le dicen la muerte dulce porque se muere y no se da cuenta, se puede morir sonriendo inclusive porque es lógico, es serio el tema. Y después también te quería hacer una consulta sobre, digamos, obviamente ya sé la respuesta, pero para que se la diga a la gente, sobre el tema, ¿qué aconsejás con la gente que quiere hacer una modificación en la instalación de gas por su cuenta? Primero, la modificación la tiene que hacer un gasista matriculado porque muchas veces se hacen refacciones y los albañiles o otros profesionales, plomeros comunes, o sea, personas que son sanitaristas que no tienen una matrícula y hacen las modificaciones y no contemplan nada. Ni diámetro de cañerías, ni ventilaciones, ni nada. Entonces el artefacto no funciona bien, no tiene presión o cosas por ahí. Es importantísimo que participe el gasista matriculado o el profesional que sepa de la reglamentación vigente. Ahora, también hay que ver si las modificaciones que se hacen en la vivienda están de acuerdo a la instalación previa, si no hay que hacer toda una instalación nueva. Porque también ver y poner artefactos así porque sí, nada más. Yo tengo, qué sé yo, un termotanque, pero quiero poner una caldera para hacer zócalos radiantes o piso radiante para calefacción. Y la caldera consume 30.000 kilocalorías, o sea, 10 veces lo que consume un artefacto de un calefactor. Entonces ahí descompensamos todo y acarreamos problemas. Incluso acotar, por favor, digamos, un poco con tu experiencia, el tema, las distancias que hay, o sea, que hay que respetar las distancias y los diámetros. Claro, eso es importante porque si no, no se traslada el caudal necesario de gas desde el medidor hacia los artefactos y no se respeta el diámetro de cañería ni nada por el estilo, ¿no es cierto? O sea, Eduardo, querías preguntar algo. Sí, 2 preguntitas te quiero hacer, Roberto. Sí. La primera me imagino la respuesta por lo que venís diciendo hasta ahora. ¿Es costumbre que las administraciones de consorcio llamen a un gasista matriculado para que vayan a hacer una revisión preventiva a los edificios? Por mi experiencia, no todas las administraciones se llaman a un gasista matriculado. No hay costumbre y estaría bueno que hubiera una costumbre. Sí. Por otro lado, te quiero preguntar, ¿qué peligro puede haber, ¿no? Como para que la gente sepa? Yo sé que quedarse sin gas es una de las cosas más incómodas que puede pasar en un edificio porque te cuesta ducharte con agua fría, porque en el invierno no puedes usar las estufas, la calefacción, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué puede pasar cuando en un edificio la distribuidora corta el gas? Y el gasista matriculado empieza a trabajar en algún departamento y el portero del edificio, cuando está en horario donde no se hace el trabajo, dice,
yo les doy gas a los que no están haciendo el trabajo en este momento, como para que durante estos días vayan teniendo gas por lo menos desde las 6 de la tarde que se va el gasista hasta las 8 de la mañana que vuelve al otro día. ¿Qué peligro puede traer aparejado semejante actitud cuando los medidores están cortados y no debe haber suministro de gas? Pero el portero va y subrepticiamente le da el gas. Primero, es una gran irresponsabilidad de parte del encargado del edificio, que no debe hacer eso, porque si ocurre un accidente o ocurre algo, está penado y es una pena gravísima, porque puede ocurrir una muerte, más cosas. Segundo, si se ha cortado el suministro, primero tiene que cerciorarse bien de que el suministro, o sea, la cañería no pierda, entonces eso únicamente lo puede hacer el profesional. Y después someterse a la inspección de la distribuidora para que la distribuidora diga si está en condiciones y se le puede dar. El que da el suministro es de vuelta, el que lo restituye es la distribuidora, únicamente. Una irresponsabilidad del encargado. Exacto. Por supuesto, del encargado o de la persona que inclusive algunos gasistas, colegas, hacen ese trabajo que está diciendo el doctor. Claro. Y no es así, no debe hacerse eso. Quería preguntarte por la reglamentación. Digo, ¿es la misma reglamentación en Ciudad de Buenos Aires que en la provincia o que en otras provincias? ¿Y cuál es la reglamentación básica para una instalación de gas? A ver si alguien quiere instalar ahora. La reglamentación es realmente larga. Se compone de varios tomos, o sea, de un tomo, pero varios artículos, ¿no es cierto? Es larga. Ahora, hay una parte básica y es para todo el país igual, con algunas pequeñas diferencias, algunas distribuidoras en nosotros lo que presentamos, de que lo presentemos de una forma u otra, pero es lo mismo para todo el país. Pero básicamente quien está por iniciar una instalación de gas, para que salga todo bien, ¿qué tiene que saber? Así 3 o 4 cositas que le recomendarías. Tiene para una instalación nueva. Sí. Llama a un gasista, el gasista hace el proyecto, presenta el proyecto ante la distribuidora se lo aprueba, una vez que está aprobado el proyecto, hace la distribución de cañería. Cuando tiene todo listo, el gasista presenta un formulario que es el pedido de inspección y la distribuidora viene y ve. ¿Está bien? Puede tapar cañería, no hay pasos a hacer. Puede tapar la cañería, puede hacer la colocación de los artefactos y recién vuelve a pedir la final, que le llamamos nosotros, que es otra inspección más, donde la distribuidora dice, bueno, está todo bien, damos servicio. ¿Es caro hacer eso? Y tiene costos. El proyecto generalmente se cobra junto con todo el trabajo, depende quién contrate, si es un profesional, un arquitecto o es un gasista. Si es el gasista, generalmente incluye todos los costos de formularios y proyectos en el mismo costo de instalación. Las instalaciones varían, depende del tamaño de la instalación. No se puede dar un precio específico porque no es lo mismo instalar una cañería desde planta baja al 10º que instalar en una vivienda con 4 o 5 metros de caño. ¿Y en tiempo? ¿Se va mucho tiempo? Y el tiempo depende también, el trabajo, la magnitud del trabajo. Le queremos sacar el presupuesto. Pero digamos que una instalación tipo de tres bocas, perdón, corta distancia, no más de 10 metros de cañería, debe rondar los 20.000 pesos, más o menos. Perfecto. Más o menos. Y una vez que me cortaron el gas, ¿cuál es el proceso para que venga la empresa a reinstalarme, a devolverme el gas? Cuando es cortado por la distribuidora. Sí. Y si es cortado por la distribuidora, lo cortó preventivamente, hay que hacer toda la adecuación que sea necesaria en la instalación y pedir la inspección y la empresa viene, está todo bien y restituye el servicio. ¿Y esa inspección de qué consta? ¿Cómo se hace? En principio de mucha fe. Sí, de mucha fe, porque hay gente que lo hace y de la administración que acompaña el pedido. Porque hay unidades que lo hacen enseguida y hay otras que no. Claro, en una instalación particular de una unidad funcional no es mayores problema. Porque le encontramos pérdida, bueno, se soluciona la pérdida con la administración que tomó el carta en el asunto o no, y se soluciona el problema. Claro. O sea, Judith tiene que atender el llamado de 50 unidades. Hablemos de un edificio. Ahora, si se cortó general, es muy distinto.
Si se le hizo un corte, puede haber un corte preventivo del departamento, porque es el único que encontraron con pérdida, Claro. y entonces tienen servicio todos los demás y no hay problema. Pero una cosa es cortar ese departamento y otra cosa es cortar el acceso de la calle, de la troncal, que ahí sí, hay que hacer revisión departamento por departamento, y ellos cuando restituyen el servicio, después que se hacen todos los trabajos de adecuación, vienen y revisan departamento por departamento y le van dando servicio. Y purgan los artefactos, que es sacarle el aire de las cañerías, ellos mismos. Y vos sabés que hay una relación muy intrínseca entre la falta de gas y el carácter de los vecinos. Van prácticamente de la mano y se nota mucho en los ascensores, Sí, sí. cuando comparten subidas o bajadas. Es cierto, hay que entender a la gente que la verdad que es una molestia bastante profunda, pero esas paciencias se erosionan cuando notan falta de colaboración de algún vecino. Cuando están próximos a pedir la inspección final y siempre falta un poquito más, y esperan que ese vecino colabore para poder agilizar los plazos y eso no pasa, en ese momento hay que ir por la vereda de enfrente. Digamos que sabemos que para los administradores el tema del gas es un problema. Para el tema de las inmobiliarias, el tema del gas también es un problema. Digo, esto, los edificios eléctricos es para evitarle al gas. Bien, dame bien el pie. Me gustaría preguntarle a Roberto qué opina. Ahora sí está muy de moda los edificios eléctricos, que hacen todo sin gas. ¿Qué opinás, Roberto, los pros y los contras que le podemos aconsejar a la gente que compra en ese tipo de edificio? ¿Qué opinás vos? Bueno, mi experiencia como electricista de planta me da que hay gente que soluciona muy fácil. Me cortaron el gas, voy, compro un artefacto eléctrico, lo enchufo. Compro el horno eléctrico, lo enchufo, el anafe eléctrico, lo enchufo, la estufa eléctrica, lo enchufo. Y no tiene ni idea de lo que tengo, la dimensión de los cables que alimentan desde mi medidor hasta los diferentes tomas. Recaliento la instalación y la prendo fuego. Igual o más riesgoso que el tema gas. El gas me puedo asfixiar, pero la electricidad puedo prender fuego en mi casa. Entonces, para poder utilizar artefactos eléctricos hay que pensar y diseñar la instalación como corresponde. La instalación eléctrica es fundamental con las protecciones. No es fácil de venir y poner. Hay edificios que están utilizando energía eléctrica para lo nuevo, que no es nuevo, se utilizaba a principios de siglo todo eléctrico y ahora después vino el gas y ahora otra vez se revierte por moda los anafes eléctricos, pero está pensada la instalación. Bueno, vos sabés, Roberto, que cuando falta un servicio hay un corrimiento automático de la gente, Algo intentar así. compensarlo con Bueno. otra modalidad. Y ahí el buen administrador debe informar cuál es la capacidad de ese edificio para este corrimiento del servicio de gas a electricidad, porque van a tapar por un lado y van a permitir el escape por otro. Sí, también Es la solución de los propietarios con los inquilinos. Sí, eso. también Claro pensar que que suplir la falta de gas de red no implica la posibilidad de llevar garrafas a un edificio. En el Ese es edificio las otro garrafas problema. están prohibidas directamente, no se puede usar garrafa. Está bien Y aclarado. muchas veces Sí. cuando cortan el gas, mucha gente se trae garrafas, es entendible la necesidad de la gente, pero el riesgo que está llevando al edificio es muy alto. Y hablando de la necesidad de la gente, Roberto, necesito que seas bien didáctico, que la señora que está del otro lado sepa, porque se asustó un poquito con esta noticia de se viene un aumento fuerte del gas, se hablaba hasta un 40%. ¿Cómo podemos hacer para ahorrar gas en casa? ¿Cómo podemos hacer para gastar menos dinero? Primero, ¿Qué trampita nos podés contar? revisar los artefactos bien, que estén con la combustión correcta, que no quemen gas de gusto. Ni más. Después hacer la revisión de todo, que no haya pérdida, porque a veces en los medidores hay escape, a veces en la cocina que quedó floja hay escape, no le doy importancia porque es un pequeño olor, cierro la llavecita pero mientras cocino sigue saliendo. Todas esas cosas influyen en el consumo. Un piloto consume más o menos 1 metro de gas por mes. Entonces, eso también, si yo no uso un artefacto mucho tiempo, apaguémoslo, cortemos hasta el piloto, no lo dejemos piloto. Hay gente que deja toda la estufa el verano completo con el piloto prendido. Hoy en día existen artefactos de calentadores de aguas, calefones, que son electrónicos, arrancan sin piloto. Y todo eso, adecuar las cosas a moderno, modernizar toda la instalación es importante. Ahí hiciste un punto de que tener en buenas condiciones los artefactos Sí. ahorra. Entonces, en ese balance, una inspección y una revisión de los artefactos haría que ese gasto extra sea
deducible del ahorro energético. Claro. Hay que ver, es como cuando la parte eléctrica miro que el artefacto, la lámpara la cambié porque hay nuevas lámparas de LED bajo el consumo. Sí. Bueno, los artefactos, hay nuevos artefactos Además, de calefacción. duraría más. Claro, artefactos de calefacción que gastan menos que otro y dan el mismo rendimiento. Roberto, me anticipo una de las preguntas que ya nos está mandando la gente, que en el próximo bloque vamos a estar contestando, pero una tiene que ver con el tema del gas y preguntan qué es la prueba de hermeticidad. La prueba de hermeticidad consiste en probar la cañería a una presión determinada. Generalmente la probamos con una columna de agua o presión manométrica, pero es para probar la estanqueidad de toda la instalación. O sea, sabemos que la instalación no pierde. Se hace primera prueba con las llaves de paso cerradas y segunda prueba se hace con las llaves abiertas y los artefactos cerrados. Así sabemos que no pierde ningún artefacto. En eso consiste la prueba. A mí me gustaría expresar un deseo y un pedido a las empresas distribuidoras de gas. Decilo. Muchas veces hay propietarios que por un motivo u otro son ellos los que tienen que llamar a la distribuidora para que manden al inspector a hacer la inspección final de la que hablaba recién Roberto. La empresa tiene 3 días para mandar al inspector y hacer la inspección y volver a conectar el gas o no, decirle no, esto está mal hecho y hacerlo de vuelta. Cuando la gente llama, en la empresa le dicen tiene que estar 3 días en su casa porque podemos ir en cualquier momento de los 3 días que vienen. En la época de la cibernética, en la época de los celulares super monstruos, las computadoras y demás, no te puede decir una empresa, usted tiene que esperarme hasta 72 horas sin moverse porque si va el inspector y no hay nadie, no se hace la inspección y tiene que volver a llamar. No puede la empresa decir, señora, me da su celular o me da el número de WhatsApp, lo que sea. Nosotros 2 horas antes de ir, el inspector la va a estar llamando porque va a estar en la zona y 2 horas antes de ir le va a avisar a tal hora estoy en su casa. Y sí, de eso Le pido a la distribuidora claro. que implemente Claro, algo así de porque servicio. no puede disponer de 3 días de la persona para ir a inspeccionar el departamento. Tal cual. La distribuidora que afecta a la Ciudad de Buenos Aires, hay que esperarlos, tomarse la comodidad de sentarse ahí Claro. hasta que ellos vengan, como dice usted. Sí. Ahora, en la distribuidora por no hacer nombres, en la distribuidora que afecta a la zona norte del Gran Buenos Aires, avisan. Y así Llaman tiene que por ser. teléfono, O sea, que como vamos a luchar a corresponde. partir de ahora. Al profesional, en el caso mío, yo he tenido inspecciones, y me llaman 2 horas, me dan de plazo. Me dicen, Bueno, mire, ahí está. de tal hora a tal hora voy a estar Ahí en está. el lugar. Buen punto hiciste. Entonces- Bueno, a partir de ahora vamos a luchar para que pase lo mismo acá en la ciudad. Metrogas hagan lo mismo. Ahí Exacto, está. Metrogas hace rato. Y si no, que- nos llaman y hacen la denuncia acá y nosotros los mandamos al frente. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que fue muy didáctico todo lo que nos contaste. Y bueno, nosotros seguimos acá en reunión de consorcio en el próximo bloque contestando todas las preguntas que nos fueron mandando a lo largo del programa. Ya venimos. Sistemas Administrativos Sociedad Anónima. 35 años al servicio del administrador. Expensas en 24 horas. Sueldos y cargas sociales. Envío automático de expensas por mail. Libros obligatorios. Gestión ante el Registro Público de Administradores. Asesoramiento permanente. Y seguimos aquí en reunión de consorcio. Bueno, es la parte del programa que más disfruto porque es donde nuestros profesionales van contestando todas las preguntas que nos mandaste a lo largo del programa. Arrancamos por Jorge. A ver, tengo un problema de humedad, dice Víctor, en un tabique interno.
2 plomeros dijeron que era filtración del departamento superior, pero el presidente del consejo del consorcio se oponía al arreglo y recién lo reconoció después de 2 meses. El tema es que la administración dice que es un problema entre vecinos. Necesitaría saber a quién corresponde, al dueño del departamento o al consorcio. ¿Es la administración la que debe intervenir y no largarme a mí a que solucione con el copropietario? No debo llegar a un enfrentamiento con un vecino en caso de que lo hubiera, pero si éste se negara a arreglarlo, ¿quién debe mandar el telegrama? Además, en caso que deba arreglarse por vía de entendimiento, ¿no debe la administración poner un plomero que trabaje para el consorcio para evitar roturas innecesarias? Todo esto es porque tanto la administración como el presidente del consorcio alargan las situaciones durante mucho tiempo. Víctor, por lo que se entiende, si la filtración en un tabique interno correspondería a un arreglo de la administración. O sea, no importa si es de tu departamento o si es del departamento del vecino. Llegado el caso que el administrador está diciendo que es un problema de partes, tendría que de alguna manera anticiparse y presentar un informe con un técnico como para que argumente por qué. O sea, pero en primera instancia tendría que llevarse por vías administrativas del administrador del edificio. Perfecto. Eduardo, a ver, Liliana Muñoz dice, quería consultar si en provincia de Buenos Aires existe alguna forma de dejar constancia y o denunciar a administrador que omitió pago de facturas de AISA, ocultó intimaciones y generó deuda al consorcio con riesgo de acción judicial hacia el consorcio por parte de la empresa. Ya no administra el edificio esta persona. Bueno, en buena hora que no administra el edificio. En la provincia de Buenos Aires no hay un registro público de administradores como si hay en la capital federal. Existe la ley 14.107, pero... perdón, 14.701, claro. Moví el 7 de lado y el 1 de lado. 14.701, pero no está reglamentada, no hay un registro público de administradores de consorcios, pero se puede denunciar en la justicia. Porque vos me decís que este hombre no pagó facturas de AISA, ocultó pagar otras cosas, y esto implica, si lo oculta voluntariamente, implica un dolo. Entonces hay que denunciarlo penalmente. Yo te diría, anda a ver a un abogado penalista para que te diga cuál es el delito en el cual puede tipificar la actividad de este administrador. Si les debe plata, olvídense del juicio civil, porque seguramente este señor es un insolvente y no le van a poder sacar un peso. Van a tener una sentencia muy linda, pero no la van a poder ejecutar. Esto es lo que le puedo responder a la señora. Bárbaro. Rodrigo Cisneros pregunta, seguramente Daniel va a contestar y Eduardo va a poder agregar algo. Dice, tenemos una vecina en el consorcio que alquila su unidad a turistas y es un perjuicio para los vecinos por la inseguridad. Lo hace sin autorización y el edificio no está autorizado a tal fin. Antes publicaba en una de las páginas donde se alquilan departamentos que ahora quitó el aviso, pero sigue entrando gente en forma permanente. El administrador no hace nada y ya fue avisado. El consejo quiere hacer algo para que vaya más allá de la carta documento. ¿Qué denuncia se puede hacer puntualmente? Bueno, Rodrigo, lo que te podemos aconsejar, ya en programas anteriores lo hemos charlado esto, después el doctor seguro te va a aconsejar sobre la parte legal. Yo te puedo decir sobre un poquito la dinámica, esto en el verano o con este tipo de páginas hubo algunos problemas de inseguridad, por eso siempre recomiendo que en estas operaciones intervenga algún profesional inmobiliario, porque justamente lo que hace es peinar un poquito al inquilino que viene por el tema de la seguridad, por el tema de que te deje todo en orden. Si esto afecta la buena convivencia del edificio, me imagino que, bueno, ahora le daré el pie al doctor para que diga cuáles son los pasos legales a seguir. Esto, bueno, ya lo hemos charlado y lo volvemos a repetir. Yo no comulgo con este tipo de metodología para alquilar departamentos y la parte legal se la dejo a cargo del doctor. Para contestarle la parte legal a la señora que nos escribe. A Rodrigo Cisneros. Rodrigo, tendríamos que tener primero el reglamento del edificio donde está esa unidad funcional. Porque si el reglamento en el artículo del destino
que le dan a las unidades funcionales dice que son para vivienda familiar, entonces no hay ninguna posibilidad de alquilar esos departamentos en forma temporaria, porque no es vivienda familiar el alquiler temporario. Si dice vivienda solamente, ahí cambia un poquito la cuestión, porque mientras se respete el resto del reglamento y no haya desmanes en el edificio y los inquilinos temporarios respeten y colaboren con la seguridad, la higiene, la moralidad, etcétera, etcétera, del edificio, y es muy difícil poder decirles algo. Hay algunos fallos que han prohibido el alquiler temporario, pero no crean tendencia. Entonces, en donde podemos estar seguros, sí o sí, que no se puede es cuando el reglamento te dice vivienda familiar. Esto es lo que le contamos a Rodrigo, Dami. Buenísimo, y a la gente le decimos que nos vamos rapidísimo a nuestro último corte muy breve y que volvemos con muchas más consultas aquí en Reunión de Consorcio. Si sos desarrollador inmobiliario, administrador de consorcios, bancos, seguros, alfombramientos, decoraciones, tu empresa no puede faltar a la primera Expo Consorcios 2018. Contratá tu stand ahora. Toma contacto directo con el público consumidor. Soy el doctor Eduardo Aguad y te invito a que nos acompañes. Acá está y cerramos ya nuestra reunión de consorcio con las últimas consultas de la gente. Jorge Olid pregunta a Judith, ¿qué medidas se deben tomar si la administración del edificio no pagó los impuestos por un año y además no lo informa en la asamblea? Soy de la Ciudad de La Plata y tengo un departamento en Mar del Plata. Ay, Jorge, qué momento difícil. La verdad es que no quiero llevarte una expectativa negativa al respecto, pero la verdad que pagar los impuestos, en el caso que sea un impuesto consorcial desde ya, es el ABC del buen administrador. Entonces te sugiero que se garanticen que el resto de las obligaciones estén cumplidas, que hagan una pequeña compulsa de aquellas obligaciones básicas, esenciales, para asegurarse que no tengan problemas mayores y no sea simplemente esta carga impositiva que está pendiente de pago. Y sugiero que la regularicen prontamente porque es una situación muy delicada al momento de hacer operaciones de compraventa, complica la situación de la operación, complica la intervención del notario, así que sugiero que hagan una pequeña compulsa, una auditoría interna para ver si las obligaciones están satisfechas y a su vez documentadas. Abre un pequeño compás de fe, de entender que si bien está impago, no está liquidado en las expensas como una obligación cumplida, porque en ese caso el escenario ya cambia, es mucho más crítico y podemos estar hablando de una maniobra de defraudación de ese administrador que no sería uno de los buenos. Carolina pregunta a Gaby si hay algún lugar para estudiar la carrera de administrador de propiedades en Capital Federal. Bueno, Carolina, hay distintas opciones. Si tu intención es ser administradora, inscribirte, podés consultar, ingresar en la página del Gobierno de la Ciudad o llamar al 147. Ahí consultás el listado de entidades habilitadas para ejercer esta actividad. Y esos certificados emitidos son válidos para inscribirte en el registro como administradora. Como carrera hay alguna que otra universidad que también dicta la carrera. El listado de las entidades habilitadas son generalmente cursos cuatrimestrales. A ver si tenemos tiempo para alguna más. Antonio, que es de Liniers, pero consulta por un consorcio del Partido de la Costa, pregunta, ¿cómo hay que actuar frente a resultados negativos en los saldos del consorcio? ¿Y qué pasa cuando las reparaciones están a cargo de familiares del administrador? Bueno, cuando la caja del consorcio está en rojo es una situación que irrita los ánimos de aquellos que cumplen con sus obligaciones de pago. Dificulta mucho el buen ejercicio del administrador porque tiene que hacer frente a obligaciones y no tiene con qué. Con lo cual, mi recomendación es, de manera progresiva, ir adecuando a esa realidad de necesidad operativa y financiera del edificio su disponibilidad de fondos. Para eso, lo mejor es no hacer un impacto directo y único, sino que proyectar a lo largo de los próximos meses cómo poder recomponer ese saldo. Y respecto de los familiares, salvo que haya un reproche moral,
de por medio, entiendo que si el familiar del administrador cumple con las exigencias formales, me refiero a factura legal, a seguros de los empleados y a su vez resulta competitiva en cuanto a precio, calidad, garantía y buena financiación, podría ser un proveedor más. Nos quedan unos minutitos todavía, así que seguimos. Paola Andrea de Carapachay Vicente López pregunta: Jorge, dice que nos graba cuando nos puede ver. Escribo por una necesidad imperiosa de dirimir en cuanto al tema rotura de caños. Nuestro reglamento de copropiedad habla de caños maestros hasta la entrada del servicio al departamento. Eso sería a cargo del consorcio. Lo que continúa es a cargo del propietario. Con el nuevo Código Civil han tomado lo que este dice e interpretan que ante una pérdida el consorcio arregla todos los caños internos en el departamento, hasta la canilla, ducha, etc. y se hace cargo de hasta las cerámicas. Consulto qué debería ser correcto hacer ante estas dos normativas. Bueno, el Código Civil está por encima de cualquier reglamento de copropietario. El Código Civil ahora está hablando de cualquier caño de distribución, corresponde al consorcio, o sea, como que se tiene que hacer cargo del arreglo de la reparación, el consorcio. Ahí no hay otro punto de discusión. Gaby, a ver, pregunta Pedro de Paraná, Entre Ríos. Vivo en un edificio de 6 pisos. ¿Puede el encargado ganar 41.000 pesos y que el aporte de leyes sociales sea de 30.000 pesos? ¿No es muy alto? Bueno, habría que ver cómo llegamos a esos 41.000 pesos. La verdad no puedo darte mucha información porque necesitaría documentación, ¿no? ¿Qué categoría? Si es neto, si es bruto, si tiene horas extras. En cuanto a las cargas sociales, si tomamos como 41.000 pesos un sueldo bruto, 30.000 sería un 75%, más o menos. No, me parece muy elevado. Ahora, si es neto, entonces el bruto es mayor, podríamos llegar. Son altas las cargas sociales, pero no sé si tanto. La verdad, te sugiero que consultes con un abogado laboral, porque es muy específica la consulta. Perfecto. Nos falta documentación. Para Eduardo voy a juntar dos preguntas diferentes porque la inquietud es más o menos la misma. Gladys Velázquez pregunta: el administrador nos dice a los integrantes del consejo que respondemos con nuestros bienes ante problemas que surjan por litigios. ¿Qué norma lo indica? Y a su vez, Sonia Fuentes dice: quisiera saber si el consejo del consorcio tiene alguna responsabilidad civil porque me han comentado que ante algún problema se responde con los bienes. Bien, le contesto a nuestra televidente. El Código Civil y Comercial de la Nación tiene un artículo en donde se enumeran las obligaciones del Consejo de Propietarios. Si vos formás parte de un Consejo de Propietarios y cumplís con las obligaciones que te impone el Código Civil y Comercial y la Asamblea, en caso de que la Asamblea haya impuesto alguna obligación al Consejo, no te va a pasar absolutamente nada. Ahora, si vos formás parte de un consejo solamente por chapear que sos del consejo de propietarios del edificio o por chapear que sos el presidente del consorcio o para arreglarte con el mal administrador y que te arregle el departamento en cosas que no le corresponde pagar al consorcio, pero por izquierda te la paga el mal administrador. Si vos sos consejero del Consejo de Propietarios, para eso no te vas a poder ocupar de las obligaciones que te impone la ley. Si vos no cumplís con las obligaciones que te impone la ley y de ese incumplimiento surge un daño para el consorcio, vas a tener que reparar ese daño con tu patrimonio. Creo que con esto te queda claro cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el consejero del Consejo de Propietarios en el edificio. Clarísimo, Eduardo. A ver, para Daniel, pregunta Alicia. Estoy teniendo un problema con mi inquilino que tengo desde marzo de 2017. Dice que paga sus impuestos, pero no me ha entregado un solo comprobante y chequeando he descubierto que nunca pagó el ABL, teniendo una deuda de más de 2.500 pesos a la fecha. El contrato es por 2 años y recién pasó el primero. ¿Qué pasos tendría que seguir para que se ponga al día? El departamento se lo di recién pintado y con 2 aire acondicionado en excelente estado en marzo 2017. Ahora me dice que quiere que pinte todo el departamento a mi costo, que saque honguitos del techo del baño, que se saca con un limpiador, dice, y que como ahora luego de un año el aire acondicionado le sale un error, quiere que lo arregle y lo pague yo. ¿Cómo se maneja esto en este caso? ¿Es costo a cargo del inquilino o del propietario? Alicia, lo que te puedo recomendar es siempre en estos casos, cuando se firma un contrato, que es un acuerdo de partes, siempre se van especificando estas cosas
y cuando el inquilino o el locatario no paga los impuestos que les corresponde, es causal de que se termine este contrato. Lo que yo te aconsejo es que leas a ver qué es lo que firmaron y cuáles son las obligaciones de cada parte. Yo por lo general en los contratos pongo que tiene un tiempo determinado para evaluar los artefactos que dejan y que estén en buen funcionamiento, y pasado ese tiempo no se puede reclamar. Yo lo que te diría, desconozco cuál es tu contrato que firmaste con tu inquilino, que lo leas y que veas qué es lo que tenés para cada parte de obligación. Sí, si tenés en la mayoría de los contratos tipos que se pone, si empieza a generar deuda con el pago que le corresponde al locatario, es causal de rescisión de contrato. A ver, cortita, si podemos, Alfredo Sáez. Pregunta Judith, tenemos un encargado que pareciera que quiere ser despedido para retornar a su lugar natal en el interior. Tiene 27 años de antigüedad y pese a que cuenta con un departamento en el edificio, no pernocta en el mismo. Llega tarde, no hace ni el 10% de su trabajo, es prácticamente el babysitter de su hija con quien hace lo poco que debe hacer, no limpia en los tiempos establecidos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, vamos a responder lo más sencillo posible y decimos que ante un mal encargado, ojalá entonces que tengan un buen administrador. En este caso entiendo que hay una conducta especulativa por la antigüedad importante que tiene este empleado y debe estar especulando entonces con una situación de despido para una indemnización interesante. Yo le sugiero al administrador que sea muy cauteloso con los pasos a seguir para no incurrir en una causal de despido indirecto. Recordemos que el Código Civil en la última modificación trae la novedad que los despidos de personal son solo decididos a través de la asamblea, a través de la voluntad de los vecinos, con lo cual hay que ser muy cautelosos. Y sí es responsabilidad del administrador ir en un régimen progresivo de sanciones y para eso tiene que estar todo muy bien documentado. La palabra clave es que esté circunstanciado. O sea, es un trabajo conjunto entre el buen administrador apoyado en los buenos propietarios. No nos olvidemos que quienes conviven con el mal encargado son los propietarios, que son los que pueden ofrecer los elementos de prueba y cuáles son los hechos que este mal encargado ha infringido de sus obligaciones. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo hoy, entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Le deseamos felices Pascuas a toda la familia de Reunión de Consorcio y a quienes están del otro lado también. Nos vemos la semana que viene.